Capulina y Chespirito. Yo te voy a contar la historia que no conoces. Mi papá Gaspar Enaine y Roberto Gómez Bolaños, ¿eran amigos? Roberto Gómez Bolaños era un joven que trabajaba en una empresa de publicidad que se llamaba Publicidad Darcy. Ellos hacían comerciales para el radio, hacían algunos programas también para el radio, y Viruta y Capulina, mi padrino y mi papá, trabajaban en la XCW en aquella época. Entonces le dicen a Roberto que fuera a escucharlos y que se familiarizara con el humor que ellos tenían. Fue, los escuchó, les empezó a escribir algunas rutinas y entraron a trabajar en el programa de radio Cómicos y Canciones. Este programa pues era algún sketch con algún cómico de la época y también cantaban pues los cantantes de moda de aquella época. Fue tanto el éxito que tuvieron en la mancuerna que formaban Viruta y Capulina, pero aquí ya eran tres, porque ya eran con los libretos de Roberto Gómez Bolaños. Mi papá decía que Roberto era un genio de la comedia, y tiene toda la razón. Él les escribió los programas de radio, y después el programa fue creciendo en popularidad, que la gente lo seguía y lo seguía y lo seguía, y de ahí los invitaron a participar en programas de televisión. Y entraron con el mismo nombre del programa de radio, Cómicos y Canciones, a la televisión, pero ahora ya se llamaba Cómicos y Canciones Adams, que lo patrocinaba la empresa de los chiclets Adams. Ahora, ¿quieres ver un platillo volador? ¿A poco se ve un platillo volador? Asómate. ¿Serio? Asómate. A ver. Siguieron adelante y fue tal el éxito que tuvieron que entonces ya los invitaron a hacer películas. Y él les escribía también libretos de las películas. En esta foto voy a mostrar la imagen que tenía Roberto en aquella época. Esta es de cuando él les escribía los programas de televisión y él no participaba como artista, nada más era el escritor de los programas. Entonces, según me contó mi papá, porque eso yo no lo viví, me decía que pues él escribía los libretos pues para diferentes artistas, pues de repente les faltaba algún actor que tenía que salir en el programa y no tenían a quién pasar para que trabajara, y mi papá le decía: tú Robert, tú ven, tú éntrale, mano. Y decía Roberto: no Gaspar, yo no. Éntrale, Roberto. Sí, pues es un papel chiquito, éntrale, mano. Y así lo empezó a jalar y él empezó a ver que la gente pues lo aceptaba. Y empezó a escribir los libretos y también se escribía él un papel pequeño para él. Panorámica de Guanajuato. Exactamente. Ahora saquen uno ustedes igual. En esta otra foto pues ya van a ver ustedes que la imagen de Roberto pues ya es un poquito más suelto, un poquito más participativo, y es cuando mi papá lo agarra y le pega, lo tira, lo pinta y le empieza a hacer muchas cosas, y la gente lo aceptó mucho, la gente lo quería mucho a Roberto. El nombre Chespirito proviene de la palabra Shakespeare, como el nombre del famoso escritor de teatro, poeta y actor. Y como Roberto Gómez Bolaños era escritor también, fue que le empezaron a decir que era un Shakespeare, pero en pequeño, un Shakespeare chiquito. Y ese juego de palabras eventualmente se fusionó creando el apodo Chespirito. No entiendo en qué momento cambió el nombre, porque mi papá hasta el último día que habló de él le decía Chespierre, y siempre hablaba de oye Chespierre y Chespierre porque era Chespirito, y la gente lo bautizó como Chespirito. En la actualidad así es como le dicen, no sé en qué momento cambió el nombre. Hicieron un equipo de trabajo fenomenal, al grado de que cuando iban a la casa a preparar los programas de televisión, los preparaban en la mañana. Roberto Gómez traía los libretos, él les enseñaba la sinopsis ya con diálogos, y entonces mi papá le decía: oye, mira, yo le pego, yo le jalo, y entonces yo le digo, y él me dice, y entonces yo corro y me escondo, y él me echa la cubetada de pintura. Y Roberto anotaba todos los datos que mi papá le decía, y el día del programa de televisión tenían un ensayo en la mañana en el foro, y ahí es donde él les mostraba ya el libreto terminado. Ahí se lo tenían que aprender de memoria, y en la noche ya lo hacían. En aquel tiempo no había apuntador. El mayor apuntador que había pues era el mismo escritor, que era Roberto, que les decía tal cosa cuando les faltaba algún
chiste que no habían dicho y entonces retomaban, pero era en vivo totalmente. No usaban apuntador y con un micrófono aquí lejos tenían que proyectar la voz para que se escuchara por todos lados. Yo recuerdo a Roberto que iba a la casa y me acuerdo que se la pasaba haciéndome reír porque luego estábamos nadando y él muy simpático se paraba y se aventaba de cabeza a la alberca pero con las manos atrás. Entonces se aventaba de cabeza y así como entraba en el agua, así daba la vuelta y salía. A mí me hacía reír mucho. En esta otra foto podemos ver que ya es el actor que era, pues ahora sí que uno más del equipo del programa de televisión, y aparte de escribir los diálogos, pues también él pues ya estaba suelto totalmente, ya estaba hecho como pues una estrella. El otro actor que está a un lado es Arturo Montiel, y como tenían más o menos la misma estatura, entonces salían a veces de que eran la misma persona o que eran gemelos, o hacían juegos de cámara de que entraba uno, salía el otro y que se cerraba la puerta y le pegaban a uno pero salía el otro. Aprovechaban a toda la gente que tenían a la mano. Siguieron teniendo esa relación de trabajo tan estrecha que no solamente trabajaban para lo que ya les dije, sino que en Centro y Sudamérica los empezaron a invitar para trabajar y se iban de viaje, y Chespirito se iba con ellos. Él les escribía los libretos, se adaptaba a la forma de hablar pues de Venezuela o de Colombia o de toda esa zona de esos países, para que entonces cuando ellos llegaran pues les entendieran el humor que traían. Sucedió una cosa muy chistosa, que llegaron en cierta ocasión a un lugar y se presentaron en un pueblito, y ellos pues empezaron a hacer sus rutinas cómicas y pues la gente no se reía. Y contaban chistes y hacían y todo, las rutinas que habían planeado, y la gente no se reía. Las mujeres agarraban el rebozo o lo que traían y se tapaban la boca y nomás le hacían. Pero no se oía ninguna carcajada, no se veía nada. Entonces, pues trabajaron, hicieron lo que tenían preparado y le echaban más ganas y todo, y la gente no se reía, nomás de repente se volteaban. Cuando terminaron, entonces mi papá le preguntó a alguien de ahí, dice, oigan, pero ¿por qué la gente no se reía? Dice, no, es que el señor cura les dijo que no debían de reírse de los demás. Oh. Entonces, ellas, por respeto, pues no se reían, pero sí les ganaba y le hacían. Se ha especulado mucho de que quién es el campeón del humorismo blanco. Algunos dicen que Chespirito, otros dicen que Capulina. Pero en realidad, ¿quién es el auténtico campeón del humorismo blanco? Le preguntaron a mi papá un día que pues a él quién le había puesto ese nombre del campeón del humorismo blanco, y pues Chespirito es el que se lo puso. Tengo un libreto en el que, dentro de toda la historia que está diciendo, el locutor termina diciendo el cierre del programa y lo menciona como el campeón del humorismo blanco. La gente quiere formar rivalidades, pero en realidad ellos no tuvieron ninguna rivalidad. Lo único que sucedió fue que cada quien tomó su rumbo diferente. Roberto empezó a caminar con su equipo de trabajo y siendo un fenomenal actor y aparte un excelente escritor. Y mi papá, que empezó a caminar solo, le escribieron otras personas. Entre ellos le escribió el hermano de Roberto, Horacio Gómez Bolaños, le escribió Rubén Aguirre, le escribió pues gente que trabajó con Roberto, también le escribió a mi papá. Y aparte conoció a otros escritores más. Cuando ya trabajaron en el Canal 8 de televisión, Chespirito ya con su equipo de trabajo nuevo y mi papá con su programa que era Las Aventuras de Capulina, es cuando cada uno toma un rumbo diferente. Pero la relación entre ellos nunca se separó, siempre siguieron siendo amigos. Sencillamente pues que como ya no tenían la relación de trabajo, pues ya no se juntaban en la casa o afuera, ¿no? La forma de escribir de Roberto Gómez Bolaños a mí me ha enseñado muchísimo. Lo tengo como un gran maestro porque pues yo también he tenido que escribir comedia. Y he hecho algún ejercicio con algún libreto de él porque yo tengo todo lo que le escribió mi papá, tanto de radio como de televisión y de otro tipo de escritos. Yo los tengo, las películas las tengo archivadas. Y he hecho un ejercicio muy interesante. La comedia es decirte algo que no te esperas en el momento oportuno. El patiño te prepara el chiste, como era el caso de mi padrino, y el cómico lo remata. Y es cuando entra el chiste y la gente recibe el impacto de lo que le quieren decir. He hecho un ejercicio para, pues,
personal para pues, prepararme para escribir. Y entonces lo que yo hago es que tomo un libreto de Chespirito y lo leo, y cuando ya va a llegar al punto de resolución del chiste lo tapo y digo, ¿cómo lo resolvería yo? ¿Qué diría el personaje? ¿O cómo lo haría? ¿O qué pasaría? Y la verdad nunca llego al punto de cómo lo hizo él. Cuando yo destapo el remate del chiste es una cosa fenomenal. A mí me ha enseñado mucho, hasta la fecha me sigue enseñando mucho. Yo lo admiro muchísimo. En algún momento tuve la oportunidad de expresar mi sentimiento por él. Para mí es un gran maestro, un gran escritor. Y con mi papá pues hicieron la mancuerna que se necesitaba hacer. Haré lo que ustedes quieran, pero necesito una bala. No, es que es necesario introducir una bala en un agujerito que está ahí para que se abra la puerta. Lo más importante en una relación no es quién es más importante que el otro. Lo importante es que lo hagan de corazón, que crean lo que hacen y que sigan siendo amigos aunque ya no se vean. A Roberto lo tenemos considerado como un gran genio de la comedia, y pues como me hubiera gustado que viera este programa para decirle que lo queremos mucho. Lo que hacía especial a mi abuelito Capulina es que tenía una relación cercana con Dios. Él creyó en Jesús como su Salvador y lo hizo Señor de su vida. Le pidió perdón por todos sus pecados y Jesucristo le regaló vida eterna. Jesús llenó su vida de alegría y yo te invito a que tú también lo conozcas.